Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase del día sábado. Recuerden que nosotros no tenemos clase el domingo. El domingo es un día de descanso. También espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan iniciado también esta semana de hoy muy bien. El, el sábado empezamos hablando lo que eran esas características más importantes de algunos modelos. Recuerden entonces que los modelos están basados en las tres generaciones, pues se reparten así, pues con principales autores y principales modelos. Para las personas que de pronto no pudieron estar el día sábado, recuerden que pues, las clases todas, absolutamente todas, quedan grabadas. De hecho, en este momento pues ya está grabándose la clase y les voy a compartir el enlace. Aunque saben que a ustedes les comparten pues día a día las clases que quedan grabadas vía Zoom, también las pueden entonces tener o acceder cuando ustedes tengan la posibilidad vía YouTube. De hecho, en muchas ocasiones otros estudiantes me han referido que como que se les desaparece en lo que es Zoom, pues de la plataforma de Zoom como tal, de la nube de Zoom. Entonces la idea es compartírselos a ustedes para que lo puedan tener siempre. De hecho, pues ya les había compartido el sábado el, en- el enlace de la clase, apenas la primera clase. Ya voy a mirar si han subido la otra. Sí, ya ahora hay tres clases. Entonces se las voy a compartir. Les voy a mostrar también. Bien, acá está todas las clases. Entonces, esta es nuestra primera clase que ya les había mencionado. Esta es nuestra segunda, nuestra tercera. Eso fue el jueves, luego fue el viernes y esta es la clase del día sábado, para que lo tengan entonces muy presente. Esas son todas las clases, pues las tres clases que nosotros hemos visto. Les voy a compartir entonces este enlace. Ahí tienen el enlace de esta clase, pues de todas las clases que nosotros hemos tenido. Entonces, el, el día sábado estábamos hablando de lo que eran los autores que han propuesto diferentes modelos que hoy en día, pues en la terapia cognitivo-conductual se utilizan. Entonces estábamos acá, revisábamos algunos autores, mencionábamos lo de la primera generación, que de hecho pues también estábamos hablando que es algo muy generacional, pero que también es algo también en la primera generación muy contextual, muy geográfico. Entonces teníamos a Joseph Wolf con la desensibilización sistemática, vamos a hablar de Einstein con la terapia conductual y en Estados Unidos con el condicionamiento operante. Una última pregunta que nos hacían o que me hacían ese día con las aportaciones de Wolf, con el modelo de Wolf, era si la terapia de sensibilización sistemática podía servir o podía funcionar para pacientes que no tuvieran una fobia específica. Y mi respuesta fue no, porque realmente no es el fin de la desensibilización sistemática. ¿Por qué? Yo les mencionaba que aunque la desensibilización sistemática es muy buena terapia, de hecho es muy buena, está basada igual en ese condicionamiento operante, pues en general en el condicionamiento, no es buena en la ansiedad generalizada porque no tenemos un foco. La misma palabra lo dice, ansiedad generalizada. Pues varios componentes, varios ámbitos, entonces ansiedad por el trabajo, ansiedad por el hogar, ansiedad pues por muchas otras dinámicas, mientras que en la fobia específica tenemos algo específico. Entonces, a quien no se le puede aplicar la desensibilización sistemática no es solamente los pacientes con ansiedad generalizada, sino, por ejemplo, hay otros pacientes o personas con dificultades cognitivas severas, donde la persona no puede comprender
donde la persona esta parte, ese primer paso, que ya sabemos que es el paso más importante, es más fundamental, porque la persona no pasa de este primer paso, es decir, si no se ha adecuado a las técnicas de relajación, pues difícilmente podemos pasar a las técnicas, pues ya de jerarquía de ansiedades y al tercer paso. Entonces era algo que mencionábamos, eh, que no solamente tiene que ver con ese componente de la ansiedad generalizada, sino también, por ejemplo, como les estaba mencionando, en personas con dificultades cognitivas que son severas, que son significativas. ¿Por qué? Pues porque la persona no puede o se le dificulta la comprensión de las instrucciones, seguir las instrucciones necesarias, porque en la desensibilización sistemática, sobre todo en el tema de la respiración, pues debe tener un control. Entonces, por ejemplo, en esa parte de la discapacidad intelectual que es severa, pues la técnica no va a ser eficaz. En otro tipo de diagnósticos como los trastornos psicóticos que están activos. Una cosa es que tengo un trastorno psicótico, pero que esté en manejo farmacológico, que ya esté controlado. Pero, eh, pero también pues es importante mencionar que en las personas con un trastorno psicótico activo, pues la persona con esquizofrenia, con síntomas positivos, es decir, los síntomas positivos en la esquizofrenia que son alucinaciones, delirios, pues la técnica requiere un contacto con la realidad y una colaboración activa. Entonces, son componentes que son importantes tener en cuenta, sobre todo antes de aplicar, sea esta técnica o sea cualquier técnica. Siempre se debe hacer un análisis del paciente, un análisis funcional. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos hablando o veníamos hablando ese sábado de, de la importancia de tener en cuenta pues las características clínicas, las características del paciente en general. Y si ustedes se van entonces al al material de estudio, pues hay aspectos bueno, en este momento no me da para abrirlo a mí. Ya voy a solucionar como el problema, no sé por qué no me deja abrir la parte del material de estudio, pero que también, pues en el material había una parte de sensibilización sistemática de la que ya habíamos entonces hablado ese sábado. Luego tenemos un surgimiento en Inglaterra. Recordemos que lo que es la terapia cognitivo-conductual ha tenido muchos avances, ha tenido muchos cambios. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Bueno, dos personas me dicen que escuchan bajo, mm, y otra persona me dice que no se ve bien la imagen. ¿Te refieres a la diapositiva? La voy a volver a proyectar. Muy posiblemente pues sea como esa parte de la conexión. Entonces tenemos a Einstein. Einstein también hace parte de ese surgimiento de terapias o modelos de esa primera ola o la primera generación. Digamos que Einstein es un poco diferente al resto, porque Einstein nos propone, pues no tanto como un modelo, sino más bien una preocupación o una intervención. Entonces, con Hans Einstein tenemos lo siguiente, y es que él empieza a aplicar esos principios de la terapia de conducta, pero desde un componente un poco más desde la personalidad. Algo importante de Einstein, diferente, por ejemplo, en los otros componentes que ya hemos visto, es que él nos da una importancia de lo que es la personalidad a la modificación de conducta. Entonces, que no solamente la conducta per se, sino que también hay otras características importantes a tener en cuenta. Denme un segundo, miro si es algo de la señal.
sí mejora un poco, pues como lo que ustedes pueden observar. Bueno, creo que ahí. Entonces, ahora tenemos a Einstein. Einstein también acoge o recoge esos principios de la terapia de modificación de conducta, solamente que él introduce una variable que no se tenía tan en cuenta. Él es británico, es alemán, entonces es muy reconocido pues también como por esa parte de la personalidad, pero introdujo o promueve pues lo que es una terapia conductual, pero desde una alternativa. Entonces una alternativa un poco más desde la psicoterapia. Entonces, él nos mencionaba que, o muestra también pues como un punto crítico respecto a lo que es los componentes meramente de la terapia, porque él nos mencionaba, bueno, no solamente nosotros debemos tener en cuenta eh, lo que es la conducta, sino que también deberíamos tener muy presente el componente más desde la personalidad de cada paciente, algo que pues antes no teníamos tan en cuenta. Entonces Einstein no lo muestra, Einstein no lo propone, y es así como tenemos entonces una teoría también de los parámetros de la personalidad. Como tal, Einstein, como les menciono, no introduce pues como un movimiento o no introduce pues como un modelo desde el total, pues es defensor clave sí de esa terapia de modificación de conducta, pero habla más de los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, pero que también está el componente de la personalidad. Entonces Einstein aporta a una construcción de pronto más conceptual desde un marco neoconductista que fue el que terminamos de ver el día sábado, y habla de lo que es la integración de la psicopatología y la personalidad, la modificación de conducta. De hecho, pues Einstein también nos propone una, pues es una evaluación propiamente de la personalidad, pues una de tantas de los muchos modelos que hay para evaluación de la personalidad. Y él nos dice, bueno, desde esa conducta observable, desde esa conducta medible, podemos tener una psicopatología, podemos tener una psicopatología de pronto aprendida, pero que también está la actividad biológica y una identidad estable en las personas. Hola a todos. Eh, sí, pues nos aporta sobre todo esa parte de la personalidad, que igual sigue siendo un psicólogo, pues muy influyente o fue muy influyente en ese siglo XX. Sus estudios están más centrados en lo que es la personalidad y de hecho pues es uno de los grandes impulsores de lo que es la psicología científica. Entonces fue de pronto muy crítico de algunos enfoques muy psicodinámicos como el psicoanálisis, y promueve pues una psicología más basada en lo que es la personalidad, pero con una evidencia muy empírica. Entonces, esa teoría de la personalidad de Einstein nos propone entonces unos superfactores. Nos dice que la personalidad humana se puede entender en tres grandes dimensiones, o que él menciona superfactores. Entonces, que el primer superfactor era la dimensión de la extraversión, introversión, entonces pues los dos opuestos, donde las personas extrovertidas son sociables, son muy activos, buscan de pronto una estimulación más externa, mientras que las personas introvertidas, según Einstein, pues buscan más la reserva, son más reservados, más tranquilos, más sosegados y prefieren ambientes de pronto menos estimulantes. Ese es el primer superfactor. Luego nos propone otro superfactor que es el neuroticismo y la estabilidad mental o emocional. Entonces, miren que él habla de superfactores, pero como opuestos. Entonces, él mencionaba, las personas con un alto neuroticismo tienden a experimentar ansiedad, cambios de humor que son muy frecuentes, o de estrés
y ansiedad con mucha facilidad. Entonces, él mencionaba, bueno, y tenemos un opuesto, las personas emocionalmente estables, más sosegadas, más calmadas, más resistentes de pronto a los factores de ansiedad o a los factores ansiosos. eh, y nos menciona otro superfactor de esta parte pues de la construcción conceptual de la personalidad y es el psicoticismo, pues que ya fue como añadido años después. Y el al psicoticismo nos menciona que hay rasgos de la personalidad que están como agresividad, como la frialdad de pronto emocional, esa desconexión con los demás, pues la desconexión empática y un pensamiento de pronto no convencional. Entonces él creía, Einstein creía que esos rasgos tendrían una base biológica, por eso entonces acá les menciono que tenía una actividad biológica en los rasgos de la personalidad y que pues de hecho tuvo mucha influencia también pavloviana. Entonces, él nos menciona que los tres superfactores, pues que ya él luego lo coloca con Penn, pues los factores de la personalidad, pues tienden a estar obviamente relacionados. De hecho, digamos que también hace un énfasis en métodos, hace método científico, donde dice que la psicología debe ser muy científica, basada en la observación conductual, también la experimentación, y por qué se menciona o por qué se pone dentro de las terapias de primera generación, porque tuvo un impulso o es un impulsor para la terapia conductual, para que se enfoquen esas técnicas de personalidad, esas técnicas también observables, medibles, basadas en lo que es la parte de la evidencia. Y hay una relación, de hecho, que nos propone de lo que es el aprendizaje con lo que es la personalidad. Entonces, nos da un aporte diferente al resto de terapeutas meramente conductuales y es que ya él pone pues una mediación y es la personalidad frente a la conducta que también debemos tener en cuenta. Y pues de hecho estos rasgos de personalidad van a influir, según Einstein, en cómo las personas aprenden, cómo las personas van a responder incluso a ese condicionamiento, lo cual es clave igual en, en lo que es la terapia conductual, por ejemplo, pues ya hablando de los superfactores, las personas extravertidas con ese superfactor, según Einstein, pues van a responder mejor, y recordemos eso según este modelo, a ciertos refuerzos, pero no los introvertidos. ¿Por qué van a responder mucho mejor a a los reforzadores? Porque están más en búsqueda o están más basados en estímulos que son externos, mientras que los internos o los introvertidos, pues sí, son más como de lo propio. Entonces, uno de los aportes claves es este, lo que es la personalidad, pero también nos habla Einstein de lo que es el, pues la parte hereditaria, la parte adquirida, que sería el aprendizaje, y la parte hereditaria, pues también da un aporte muy grande y es una validación más científica a los aportes o esas técnicas conductuales, porque de hecho Einstein ayudó a las intervenciones conductuales a que fueran más reconocidas como dentro del rango, dentro del gremio científico. Y también, pues nos propuso el modelo de evaluación objetiva, pues promueve esa medición del cambio terapéutico, mediante las pruebas, mediante cuestionarios, de hecho él aporta bastantes cuestionarios y pruebas, y también empieza a hablar de lo que es la relación entre la biología, pues lo biológico, lo hereditario, pero también la parte conductual. Entonces su enfoque sí es muy integrativo, pues su enfoque empieza también a buscar como una cooperación, digámoslo así, entre lo que es lo heredado, pero también lo que es el aprendizaje, porque recordemos que si nos vamos a la historia de lo que ya hemos mencionado, terapia cognitivo-conductual, aunque esto no es historia, eso ya son los modelos, pues eh, las técnicas conductuales se centran más como en el estímulo-respuesta a un aprendizaje solamente, mientras que también debemos tener en cuenta pues, la parte biológica, la parte de la personalidad. Entonces sí, une aspectos biológicos, aspectos también que van a influir en el comportamiento y pues da un enfoque un poco más integrativo. Entonces, en resumen, Einstein es clave para ese nacimiento, pero sobre todo para una legitimación científica de lo que es la terapia conductual, meramente conductual. Recordemos que primera ola es meramente conductual. Y su trabajo pues empieza como a ayudar a poner en duda también esas terapias que no estaban basadas en las evidencias y empieza a consolidar también esa idea de que la psicología pues
debe ser una psicología científica, medible y efectiva. De hecho, pues eso lo lleva a desarrollar otras investigaciones. En eso, pues de pronto no me voy a detener tanto, porque es más como la parte de la estructura de la personalidad. Si bien en terapia cognitivo-conductual desde la primera ola, la primera generación no son tan centradas en esos aspectos, pues sí Einstein lleva a desarrollar muchos temas relacionados con la personalidad, va un poco más allá, habló también de la inteligencia, de lo que es la creatividad, de lo que es esa relación de la parte más genética. Bueno, eso fue un poco de Einstein. Einstein como tal, técnicas pues aplicó, pero más desde la parte pues como igual sigue siendo de la segunda ola, de la segunda generación. Ahora tenemos un surgimiento con Skinner, eh, pues que Skinner obviamente lo estábamos hablando en la historia, que habla también de un nacimiento, de un conductismo, un poco un conductismo radical. Skinner creía sinceramente que los procesos mentales internos pues no son los responsables de originar la conducta. Ojo acá, no es que no los veía como importantes, solamente que no los veía mediacionales en la conducta, es decir, no eran los responsables de originar o generar una conducta humana, sino más bien factores externos eran los que daban origen a la conducta, pues externos y medibles. Entonces, nos propone un surgimiento de la primera ola en Estados Unidos. Realmente, entonces, obviamente, ya sabemos que con Skinner pasa algo y es que recopila esas aportaciones de Watson y aportaciones paulonianas de ese condicionamiento operante, al igual que el resto de los neoconductistas, y empieza a integrar, obviamente, miren acá nuevamente está Thorndike, nuevamente está Pavlov, pero empieza a descartar lo que era la parte mediacional. Ya él no tenía en cuenta, por eso es un conductista tan ortodoxo, porque Skinner no tiene en cuenta lo que es de pronto para otros neoconductistas, recordemos que igual sigue siendo pues neoconductista, pero que ya no pone de lleno lo que quizás otros sí, que era la parte pues como de la emoción, de la motivación, que también otros lo habían mencionado. Entonces, Skinner, ¿qué nos dice? Skinner nos dice, y que de hecho pues es uno de los más eh, importantes de ese movimiento en Estados Unidos, y él distingue dos tipos de respuesta. Unas respuestas distinguientes, que son las que se provocan, y otras operantes, que son las que se emiten. Y también diferencia dos tipos de condicionamiento. Un estímulo-respuesta, que es muy pabloniano, pero también nos dice o agrega otro, que es un tipo respuesta-estímulo, que es el reforzamiento que se correlaciona con la respuesta, una respuesta más de tipo operante. Entonces, con él pasa algo y es que el único interés para la psicología de Skinner era la conducta en función del ambiente y en función del aprendizaje. Entonces, Skinner empieza a dirigir de pronto el interés de estudio más basado en lo que son los reforzadores de la conducta operante, o una conducta que él también menciona reforzada, y que da una mayor relevancia a lo que sucede antes de, de que suceda la conducta. Entonces, para él la conducta está más bien controlada por el factor ambiental. Él mencionaba entonces que la conducta se aprende por medio de las consecuencias tras la misión de una conducta, y que pues se va al organismo como un todo. De hecho, un método que desarrolla para estudiar la conducta funcional es a lo que hoy en día, a pesar de que es muy de la primera corte, se utiliza, y es el análisis funcional de la conducta. Él no lo llamaba así, él lo llamaba análisis experimental de la conducta, pero que ya con el paso de los años, con mejor trabajo en lo que es pues, la terapia conductual, lo tenemos así. Y que también pues está basado en los diseños experimentales de caso único, donde hace una descripción precisa de lo que son
pues los componentes. Veamos entonces un poco a lo que es Skinner. Recording in progress. Bueno, hablemos un poco entonces de lo que es Skinner. Entonces, acá hay un resumen de lo que, pues, la primera generación o rasgos comunes de lo que son las, las técnicas o las terapias de Skinner, perdón, de la primera generación. Entonces, Skinner nos propone un análisis conductual aplicado que de hecho, pues, nos proporciona lo que hoy en día es el análisis funcional de la conducta. Entonces, en esa primera ola, ya sabemos que la idea es ver un comportamiento que sea condicionado, un comportamiento observable, muy pauliniano, muy skinneriano, y deme un segundo que me sale que no están viendo mi pantalla. Entonces, uno, pues que igual también ya habíamos ahondado mucho en Skinner, pero uno, pues de hecho Skinner es una figura muy clave en esa primera generación. Su principal aporte es el condicionamiento operante, como ya hemos visto, que es un modelo pues también de aprendizaje, donde la conducta es modificada por las consecuencias que esta conducta recibe, pues ya sea refuerzos o ya sea castigos. Entonces, para Skinner, lo que es la conducta humana puede ser explicada sin necesidad de recurrir a los procesos mentales. Recordemos pues que Skinner obvia o deja de lado lo que es esto, pues no pone un interés en esos procesos mentales internos, como los pensamientos o como las emociones, y que el objetivo pues terapéutico de él era modificar la conducta, tener una conducta observable a través de técnicas como el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo, la extinción, el modelamiento, que son, y la economía de fichas, que de hecho pues son técnicas que vamos a ver en el módulo número 3 y que en terapia cognitivo-conductual, pues en esta etapa no hay una preocupación por lo que son los pensamientos o por lo que son identificar de pronto esos pensamientos irracionales, va más a la segunda ola, que es la que vamos a hablar en ese momento, o las creencias del paciente. Entonces, él mencionaba que solamente los comportamientos eran aprendidos. Entonces, él sí tiene muchas técnicas entonces que les vamos a mencionar pues más adelante, el refuerzo positivo, negativo, pues que transversaliza de hecho la terapia cognitivo-conductual, la extinción o la atenuación, el modelamiento, perdón, el moldeamiento y la economía de fichas. Un resumen de lo que es la primera generación, entonces que es basado en el aprendizaje sobre el aprendizaje, pero que ya va un poco más allá a una aplicación más clínica de lo que son esos resultados del aprendizaje y que hay una visión meramente de la conducta. Primera generación, Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos con Skinner, un conductismo radical. En Inglaterra, entonces, donde está Einstein, y con Wolff, con la desensibilización sistemática, con las técnicas de inhibición recíproca, en lo que es pues Sudáfrica, lo que es la desensibilización. Ahora hablemos de la segunda generación, que tiene un papel de pronto un poco más activo en los aspectos cognitivos de la terapia conductual. Ya de pronto en esta segunda generación o en esa segunda ola, sí podremos hablar de lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque ya hace un énfasis mucho mayor en lo que es la cognición.
Bueno, vamos a ver entonces un video introductorio de lo que es la segunda ola. Bueno, y algo que se me pasó es mostrarles, de hecho, pues un video que me encanta, que de hecho fue realizado por uno de los estudiantes que tuve en la cohorte pasada, que este video me fascina, es Fabio de la Hoz. Muy bueno este video. Realmente siempre lo presento. Ya se los voy incluso a compartir, el que les voy a proyectar para ver entonces cómo es el resumen o cómo podemos tener más en cuenta la, la historia de la terapia cognitivo-conductual. Recording in progress. Entonces, esa parte de la segunda generación tiene un papel de los aspectos y de ese procesamiento también cognitivo que de pronto ignoraba la primera generación. Entonces, a partir de ese desarrollo de las terapias de la primera generación, ese auge de la primera ola, ya sí se lograban cambios o ya que empezaron a haber cambios muy importantes en lo que es el cambio conductual de los pacientes, pero digamos que el grupo de terapias de primera generación quizá no da respuesta a ciertos elementos importantes también mediacionales en la conducta, como la motivación, como la parte más cognitiva, como el procesamiento de la información, cómo interpretamos el mundo. Entonces, por eso surgen esos modelos más de segunda generación, donde la idea era también mirar no solo el aprendizaje, no solamente el contexto en el que se encontraba una persona, sino también aspectos un poco más profundos. Por profundos me refiero a cómo era la mente, cómo era la memoria, cómo era el conocimiento, cómo eran las representaciones mentales de los pacientes que se atendían desde este modelo. Entonces, claro, obviamente trajo consigo un cambio eh, en la epistemología de la terapia pues en la terapia cognitivo-conductual con respecto a esas variables causales de lo que de pronto la primera generación no tiene. Entonces, recuerden que previo a ese surgimiento del grupo de terapias, se había construido una conceptualización de pronto muy monista del sujeto, muy monista de lo que es el paciente, es decir, se concebía al paciente como un todo que solamente respondía al contexto o solo respondía al ambiente en el que estaba, pero que no había nada más. Entonces ya estas segundas generaciones cambian esta visión, ya nos proponen que los seres humanos actuamos en correspondencia con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que creemos, eh, y ya eso es lo que va de pronto también a intervenir cómo nosotros estamos en el mundo. Entonces, en ese sentido, ese grupo de terapias, pues sí, comienza a desarrollar estrategias que están orientadas para modificar esos pensamientos, pensamientos que se van a percibir como irracionales o como creencias, pues que van a generar dificultades en los pacientes y que no solamente es el contexto. Entonces, ya acá también, obviamente, siguen dando respuesta o siguen teniendo una importancia también a lo que es la conducta. No es que no tengan en cuenta la conducta, sí la tienen en cuenta, solamente que ya obviamente incluyen otras variables. Veamos un ejemplo para tener una mejor comprensión de lo que son esas terapias de segunda generación. Entonces, vamos a leer de manera literal. Supongan que Juan es un estudiante que tiene dificultades para hablar en público y por esta razón su desempeño académico está empeorando. Imaginen que cuando Juan pasa al frente del curso a desarrollar un tema en particular, comienza a pensar algunas cosas como se van a burlar de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando y me estoy poniendo rojo. Miren que entonces acá ya habla de lo que es pensamiento, donde acá menciona, se me perdió, mire, Juan pasa al frente, esa sería la conducta. Y empieza a pensar, ya acá hay una variable mediacional que es el pensamiento, que son los que les acabo entonces de mencionar. eh, Empieza a notar esos pensamientos, lo pone mucho más nervioso, entonces lo que hace es decir que se siente enfermo y lo que hace es retirarse del salón, retirarse del lugar en donde está.
Entonces esto alivia de forma momentánea el malestar de Juan, pero a largo plazo lo que está haciendo es reforzarlo. No sé si ustedes recuerdan lo que es la teoría bifactorial de Mower, que mencionábamos entonces que en la teoría bifactorial algo que pasa es que hay un condicionamiento clásico, un condicionamiento instrumental, que la habitación entonces refuerza nuevamente la conducta, esa conducta fóbica en ese caso, pues de pronto podríamos hablar de una fobia social, ¿sí? Una ansiedad social. Entonces, claro, a largo plazo eso está impidiendo que tenga buen desempeño académico porque todo el tiempo pues va a estar en función de evitar estar hablando en público, porque nuevamente vamos a tener estos pensamientos. Entonces, hagamos lo siguiente. Imaginen que Juan está siendo intervenido con alguna terapia de segunda generación, que como les menciono, esas terapias de segunda generación son muy desde el pensamiento. Entonces, el profesional, ustedes como profesional deben identificar cuáles son esos pensamientos que en Juan están causando que sea disfuncional, que están causando entonces que piense que lo están mirando y que se va a poner rojo, que piense, por ejemplo, este aspecto, que se van a burlar de mí o que voy a hacerlo mal. Eh, entonces, es mirar cuáles son los pensamientos, observar o analizar cuáles son los pensamientos que causan esas conductas, cuál es la conducta de evitación y poder modificar esos pensamientos. eh, y que puedan, obviamente, pues Juan y todas las personas que tienen este dilema, que puedan entonces generar unos comportamientos mucho más prosociales, unos comportamientos más adaptativos, porque al fin y al cabo, pues le está trayendo consecuencias negativas. No sé si ustedes recuerdan esa pregunta que uno de los estudiantes me hizo el sábado antes de culminar la clase y que me mencionaba, bueno, no sé cuál es la diferencia entre una conducta desadaptativa y una conducta disruptiva. Bueno, este es un ejemplo claro de lo que es una conducta desadaptativa. Pues una conducta disfuncional porque al fin y al cabo, pues le está acarreando un desempeño académico. No molesta a nadie, no es una conducta que perjudique a otro grupo, sino más bien a él mismo. Entonces, la idea es debatir los pensamientos de Juan a través del método socrático, a través del cuestionamiento guiado, que son unas técnicas también cognitivas, y cuál sería entonces la labor del psicólogo acá. Preguntarle a Juan, por ejemplo, ¿cómo sabes con certeza que se están burlando de ti? ¿Qué pasaría si pensaras que no se están burlando de ti, sino que tus compañeros se ríen porque están comentando alguna otra situación que les parece cómica, es decir, otra cosa diferente a la situación de pronto en el que está Juan? Entonces, ¿qué pasaría si pensaras que tus compañeros se están mirando porque realmente les interesa lo que tú estás diciendo? Entonces, miren que esta segunda ola o este ejemplo nos da de pronto una referencia a lo que es una evolución también de ese enfoque conductual. Está la conducta sigue estando, pero ya ahora integra aspectos cognitivos a este nuevo enfoque o a este nuevo modelo. Entonces, ya vimos que en esa primera ola, pues era una conducta observable. ¿Cuál era la conducta observable o cuál es la conducta observable acá en Juan? Eh, esta, decir que se siente enfermo y se retira del lugar. Esa es la conducta que de pronto desde la primera generación se busca cambiar, pero acá no. Acá entonces se busca integrar esa cognición como un elemento pues también central o un elemento cardinal en el tratamiento. Acá hay unos teóricos claves que vamos a ver. Uno de ellos es Aaron Beck con la terapia cognitiva. Creo que muchos también han escuchado de Aaron Beck porque pues creo que si uno habla de terapia cognitivo-conductual, habla de Ellis y de Aaron Beck. Y también tenemos a Ellis con la TREC, la terapia racional emotivo-conductual. Y que nos dicen, entonces, bueno, aunque no son los únicos, vamos a ver a Bandura, que de pronto no es tan mencionado, es muy conocido, sí, pero que no es tan mencionado en la segunda generación. Entonces nos dan un supuesto básico y es que esos pensamientos van a influir en, en lo que son las emociones y lo que son los comportamientos. Algo que mencionábamos, algo pues al inicio, muy al inicio de de la terapia cognitivo-conductual que les mencionaba en general. Si yo modifico un solo aspecto de esa línea entre pensamiento, cognición, conducta y emoción, se van a modificar los otros dos.
Esos son los autores más representativos, pues dos de ellos de pronto son los más sonados, que sería Albert Ellis y Aaron Beck, pero que también tenemos a Bandura, con un aprendizaje social, con la teoría del moldeamiento, que también es una técnica. Entonces, fíjense que en este ejemplo que les menciono, eh, pues lo que hace el terapeuta es intentar debatir, intentar reformular o formular esas preguntas que estén más orientadas a que el paciente cambie la forma como está interpretando la situación en particular. Miren que él mencionaba, bueno, yo creo que se están burlando de mí. Es una interpretación. No hay un hecho que diga, sí, se están burlando de mí. Entonces, la idea es que cambie esa forma de interpretar la situación. Recuerden que es o son, si nos vamos a esa parte de la filosofía más estoica, de las raíces de la terapia cognitivo-conductual, son los pensamientos los que, pues los pensamientos de una situación, los que nos van a dar de pronto esa emoción. Entonces, si yo pienso algo bueno o algo razonable o algo basado en la evidencia, pues va a ser más objetivo, a no ser que yo tenga algo más irracional. Entonces, bueno, la idea es que esta técnica, que es una técnica pues de descubrimiento guiado, también con esa parte del método socrático, la idea es que él revise y él se dé cuenta de que de pronto pues sus pensamientos son más irracionales, pues no están centrados en los objetivos, en algo objetivo. Entonces, en este orden de ideas que les planteo, ¿cuál podría ser el resultado positivo en la terapia con Juan que permita entonces afirmar que esas estrategias que le estamos aplicando a Juan están siendo funcionales o que están funcionando? Y es que Juan, pues cada vez, en vez de pensar que se van a burlar de él, va a pensar en que los demás compañeros realmente puede que sí estén interesados en lo que él esté diciendo en clase, o que piense que, por ejemplo, los compañeros se están riendo de otra cosa aislada y no de la situación de que él va a exponer en clase. Entonces, es no algo que no necesariamente es de él. Y eso pasa mucho en la fobia social o en la ansiedad social. Las personas siempre creen o tienen una creencia irracional de que se van a burlar de mí, le voy a hacer mal en mil situaciones. Entonces, la idea es que el paciente, el consultante, reemplace ese contenido de los pensamientos, un contenido que no son, pues no es objetivo, porque él no tiene unas bases, pues en este caso no tenemos unas bases para que Juan diga, sí, es que se están burlando de mí, pueden ser un hecho claro. Entonces, de las dos terapias de segunda generación más importantes que vamos a ver son Beck y la terapia racional emotivo-conductual de Ellis. Ambas incluyen esas herramientas, esos modelos de pronto más también conductuales, pero también cognitivos en sus aplicaciones y hacen también un énfasis en modificar la cognición, en modificar el pensamiento. No son las únicas dos terapias, como les mencioné, tenemos también a Bandura, Bandura de hecho, entonces con esa parte del aprendizaje social es bastante importante. Morning. Hablemos un poco de Albert Bandura con, con una teoría que más que esta teoría del modelamiento es una teoría también del aprendizaje social, de un aprendizaje vicario. Pues de hecho Bandura entonces nos propone también digámoslo así, un nuevo condicionamiento, pero él habla de un condicionamiento vicario. Ya no habla de condicionamiento clásico, ya no habla de un condicionamiento pues operante, como de pronto lo habíamos visto antes, sino que habla de algo más social, de un aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social, que de hecho es una teoría pues que hoy en día eh, también nos deja una técnica que es la técnica del modelado, ver a un otro, ver a un observador hacer alguna situación. Entonces, él nos propone un aprendizaje a través de observar al otro, pero no solamente observarlo, sino también llevarlo hasta la imitación.
cómo entonces una sociedad o cómo incluso una familia o los hermanos se moldean a través de esa adquisición del comportamiento, una teoría cognitiva, pero más desde el componente pues social. Sigue hablando de lo que es el aprendizaje, el modelo de Bandura sigue hablando de lo que es el aprendizaje, pero sí trata de diferenciarlo con ese paradigma del condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y como les menciono, él genera o propone en su modelo, pues un nuevo condicionamiento, un condicionamiento vicario. Vicario, entonces a través de padres o a través de personas que son importantes para, pues para nosotros. Y de hecho es así, nosotros empezamos a aprender y empezamos a refinar nuestras conductas también con los observadores. De hecho, han comparado mucho a Bandura con la teoría de Vygotsky, Bandura con esa parte del TAS, pues, aprendizaje más social, y Vygotsky con esa parte del aprendizaje también social, y cómo nosotros entonces nos moldeamos o aprendemos a través de no los otros o los adultos, pues una teoría más desde la línea, desde la zona proximal, se llama así, zona de desarrollo proximal. ¿Qué quiere decir Vygotsky? Vygotsky, entonces, por eso lo comparan tanto, porque Vygotsky nos dice, bueno, hay una zona de teoría, hay una zona de desarrollo próximo, o zona de desarrollo proximal, como también le llaman, y es que una persona puede venir al mundo con habilidades, ¿cierto? Personas que vienen con habilidades que puede que sean innatas según esa parte genética, pero que solamente es con un tutor, con un docente o con una figura representativa que va a refinar esas habilidades. Supongamos, estamos hablando de Vygotsky, no de Bandura como tal, pero pues que se relacionan en esa parte. Si tengo una persona, un niño que es muy bueno, o una niña que es muy bueno en fútbol, es que desde pequeño ha mostrado de pronto esas habilidades en fútbol o habilidades artísticas, como muchos lo hacen, es a través de un tutor, un profesor de arte, un profesor de fútbol, que le pueda enseñar a perfeccionar esas técnicas. Y el aprendizaje con Bandura también nos lo propone, un condicionamiento vicario, pues un aprendizaje a través de la observación de un otro, que nosotros imitamos a un otro, y así tenemos un procesamiento de la información. Entonces, digamos que sistematiza esos elementos implicados en la imitación con una técnica que de hecho nos da, y es la técnica del modelado. Con Bandura pasa algo, y es que él de pronto critica bastante y fue un crítico amplio de lo que era el aprendizaje más desde el componente, pues, solamente del componente más operante, y pues de hecho nos dice que su enfoque pues destaca en varios aspectos. Lo primero, la observación y la imitación, que según Bandura, pues gran parte de nuestro aprendizaje se da al observar modelos. Por modelos me refiero a padres, compañeros, personajes de los medios o personajes, por ejemplo, de las redes sociales hoy en día, y que luego nosotros replicamos esos comportamientos, luego replicamos o copiamos esas actitudes o incluso las respuestas a nivel emocional. Es decir, el aprendizaje vicario no es necesariamente experimentar directamente las consecuencias de una acción, como lo que veríamos en lo que es la primera ola, la primera generación, sino que acá es ver a otros, ya es una recompensa o ya es un castigo, es decir, ver a otros ser recompensados o ser castigados puede influir en la probabilidad de que se reproduzca ese comportamiento. Un ejemplo, lo que hace de pronto el sentido de las cárceles. Para que de pronto, bueno, obviamente la cárcel tiene un trasfondo, pero ¿para qué son las cárceles? Como, bueno, entonces esta persona cometió un delito, muy posiblemente la llevan en la cárcel entonces es una especie de castigo, entonces yo como ciudadano evito comportarme de cierta manera porque sé que puedo llegar a la cárcel porque a otras personas lo han cogido por el mismo comportamiento. Eso obviamente un poco más en el trasfondo de lo que les estoy mencionando, pero para que me entiendan un poco. Entonces, que claro, las recompensas o los castigos que yo veo en los demás van a influir en esa probabilidad de que yo reproduzca o no reproduzca
al fin y al cabo un comportamiento. Vamos a salir a nuestro descanso, ya que son las, bueno, son las 7:55 hora colombiana, y ahora regresamos entonces con otra parte pues de lo que es obviamente el aprendizaje de Bandura, que es sumamente interesante. Volviendo entonces a hablar un poco de lo que es Bandura, entonces nos trae ese condicionamiento vicario, también nos habla de algo, y es, bueno, y que también, mientras que los psicólogos de pronto más conductistas explicaban esa adquisición de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos, de pronto mediante una aproximación gradual, sucesiva, como vimos, por ejemplo, con el experimento del pequeño Albert, eh, y esa parte del reforzamiento, pues Bandura intentó explicar el por qué las personas, el por qué nosotros aprendemos unos de otros. Pues de pronto le da también un salto muy desde el corte cualitativo de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, es muy importante porque, claro, pues ya no es solamente la necesidad de múltiples ensayos, sino que ya también la clave de ese aprendizaje es la palabra social, que está incluida con esa teoría del aprendizaje social. Entonces, como sabemos, los conductistas y de hecho lo decía Bandura, subestimaban esa dimensión social de, de lo que es el comportamiento, de pronto la reducían a un esquema según donde pues una persona estaba influida sobre el reforzador o el aprendizaje, pero que también hay otros desencadenantes, que es, por ejemplo, el aprendizaje pues social. Entonces, por eso la teoría del aprendizaje social incluye ese factor conductual, no lo excluye, lo incluye, y el factor también cognitivo, pero también el factor social, estos componentes en los cuales no se podría comprender las relaciones sociales. Él nos decía entonces lo siguiente: cuando aprendemos, nosotros estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo, tanto pues positivo o negativo. Pues del mismo modo, ¿cierto? Que reconocía también esa parte del aprendizaje, pero que también nosotros debemos tener unos aspectos que son más desde el entorno, pero del entorno social. Entonces nos da dos factores, un ambiente y un factor cognitivo. Nos menciona lo siguiente, y es que el ambiente nos condiciona. Es decir, pues que resulta casi que imposible no imaginar, por ejemplo, un jugador de fútbol pues aprendiendo sin que otra persona lo refine o sin que otra persona lo trabaje. Nosotros siempre estamos en función de un otro. Pues en este caso, que para Bandura el otro va a ser un tutor. Pues en este caso, un profesor de, de fútbol que le enseña al niño de pronto cómo hacer pases o cómo hacer goles. Bueno, entonces es acá donde a través del observador y también entre comillas de una presión social que en ocasiones los demás ejercen sobre nosotros, es donde nosotros ya tenemos mejor aprendizaje. Eso desde el ámbito del ambiente, pero también tenemos un factor cognitivo, entonces que ya el que aprende no es un sujeto pasivo, sino que ya es un sujeto activo que va a participar de manera activa en ese proceso de inclusión en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, que tiene expectativas, tiene motivación, que también aprende con una parte del componente interpersonal y que somos seres capaces de aprender de las experiencias de los demás, lo que le funciona a otro o lo que no le funciona a otro. De hecho, entonces, él con el aprendizaje social, con el aprendizaje vicario, ya nos propone la motivación, que ya lo habíamos visto en las raíces de la terapia cognitivo-conductual, pero también empieza a trabajar lo que son la atención, la retención y la reproducción. Mire que son muy componentes desde el ámbito, pues, cognitivo. La atención es cognitiva, entonces también habla de lo que es la autoeficiencia. Es decir, él decía, pues, bueno, y que de hecho introdujo ese concepto de autoeficacia o autoeficiencia,
que se refiere a una creencia de nosotros como que tenemos la propia capacidad para ejecutar acciones que vayan a conducir a resultados que nosotros deseamos. Pues es un concepto esencial para entender también el aspecto motivacional y la persistencia en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, un aprendizaje o un ejemplo clásico de ese aprendizaje vicario es el experimento del muñeco bobo. Entonces, es un estudio donde se empieza a demostrar que los niños, al observar a un adulto pues sigue siendo importante para los niños, un adulto que se comportaba de una manera agresiva, de una forma despectiva hacia un muñeco, que de hecho le llamaron así, el muñeco bobo, pues los niños tendían a imitar la conducta de agresión. ¿Por qué? Porque estaban atendiendo a lo que era un sujeto que estaban observando. Entonces acá empezaron a evidenciar, o Bandura empezó a evidenciar que la observación directa puede incluso moldear esos comportamientos, incluso sin una experiencia directa de recompensa o de castigo. Entonces, en resumen, la, la perspectiva de Bandura pues cambia esa forma en la que se entendía o la que se entiende el aprendizaje, porque integra esos procesos sociales, cognitivos y que resalta también esa importancia del entorno y de los modelos de comportamiento en el desarrollo humano. Entonces, acá hay algo indispensable y es el modelamiento, que tiene que ver con una técnica específica del aprendizaje social. Entonces, tenemos motivación, atención, retención y reproducción. Reproducción la entendemos como, pues, volver a hacer las acciones. Entonces, esta técnica del modelamiento, pues, es un componente central en en esa teoría del aprendizaje social y que se basa en una idea de que las personas aprenden observando, las personas aprendemos imitando los comportamientos de unos modelos. Entonces, lo primero que les voy a explicar es la atención, ¿cierto? Incluso es fundamental porque la motivación transversaliza. Entonces, para aprender es necesario prestar atención a un modelo, pues un modelo que sea interesante, un modelo que nos llame la atención, valga la redundancia. Entonces, esto implica, pues, observar detalles del comportamiento, observar también detalles del contexto, observar, pues, esas características del modelo, por ejemplo, si se considera un modelo competente o no, o si se componen, o si se, pues, considera un modelo digno de imitación o no, y que también tenemos la retención, es decir, la información que nosotros ya después de haber sido observada se almacena, se codifica en la memoria, hablamos entonces de un proceso, no solo de memoria, hablamos de un proceso amnésico, de memoria, de almacenamiento de información, y esto permite que cuando sea necesario, pues la persona pueda recordar y pueda reproducir ese comportamiento que previamente ya había aprendido, pues está en la memoria. Y luego tenemos una reproducción, pues una acción da esa imitación. Entonces, una vez que el comportamiento se ha memorizado, pues se ha atendido, se ha memorizado y se ha internalizado en la persona, ya se procede a su imitación, es decir, es la capacidad de reproducir el comportamiento y que eso también dependerá pues tanto de la complejidad del comportamiento, de la acción, pues y de la habilidad también del paciente, del aprendiz. Y como vemos al principio, tenemos la motivación. Entonces, para que la imitación se lleve a cabo de forma consistente, debe existir o debe transversalizar la motivación acá, en todo, en ese modelamiento. ¿Por qué la motivación? Pues, como les mencionaba, o sea, debe ser alguien que me motive a comportarme de esa manera, debe ser alguien entonces que me lleve de forma consistente a seguirlo como modelo. Entonces, siempre debe existir la motivación, pues las recompensas pueden ser reales o percibidas y el refuerzo, pues también se debe hacer el refuerzo positivo que se observa en el modelo, que tiene incentivos y que obviamente eso va a incentivar al fin y al cabo en el paciente la reproducción del comportamiento. Entonces, es una técnica que se utiliza en diferentes ámbitos, desde la parte de la educación hasta la parte clínica, pues hasta la intervención terapéutica, porque nos permite enseñar nuevas conductas, nuevas habilidades mediante ese ejemplo directo. Pues, por ejemplo, terapias de modificación conductual, un terapeuta puede actuar como un modelo, que lo veíamos entonces, por ejemplo, en la desensibilización sistemática, que no es directamente pues el caso,
pero que sí, o sea, es un modelo que enseña de pronto estrategias adaptativas y en el ámbito educativo se va a emplear de pronto más para facilitar ese aprendizaje de habilidades sociales y habilidades más de corte cognitivo. En quienes, por ejemplo, no se aplica esta técnica, porque también hay que hablar que en muchas personas esta parte del aprendizaje vicario y la técnica del modelamiento no es para todos, no es para todas las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, pues es una técnica igual, que es muy buena, pero así como vimos que no en todas las personas funciona la desensibilización sistemática, no en todas funciona la técnica del moldeamiento. ¿Por qué? Pues sí es muy efectiva, pero hay ciertas poblaciones o en ciertas circunstancias en las que no va a ser adecuado o va a ser adecuado requerir a unas adaptaciones. Entonces, antes de pronto de explicarles a quienes no se van a beneficiar de esta técnica, hablemos un poco nuevamente del aprendizaje vicario. Entonces, ya sabemos que nosotros somos capaces de extraer enseñanzas, de observar a un otro haciendo algo y poder reproducir pues la misma conducta. Y que somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible en un laboratorio. ¿Qué es eso? Y acá es donde llevamos de pronto al análisis. Y es esta pregunta. Recuerda las polémicas que se desataban o que se desatan todavía periódicamente sobre la conveniencia o no de que los niños y niñas vean ciertas películas o series de televisión. De pronto ya no están tan enfocados en series o películas, ya los niños están más como en, desafortunadamente, lo digo porque realmente no, no es algo que al cerebro, por ejemplo, en niños tan pequeños haga beneficio. De hecho, le dicen la nueva droga digital. Y muchos centros, por ejemplo, de rehabilitación, ahora están enfocándose en rehabilitar, pues como la adicción a las pantallas, bueno, eso es otro tema, pero es eso, es que los niños y sobre todo nosotros, pues también como adultos, no es pues un caso de exclusión, también nosotros aprendemos de lo que vemos, aprendemos entonces, por ejemplo, o cuando seguimos a un influencer o, pues, o alguien influyente pues en las redes sociales pues un patrón de moda o un nuevo maquillaje o bueno, lo que sea, ¿cierto? O aprender a hacer algo. Ahí es donde nosotros aprendemos desde la parte más vital, desde la imitación. Eh, Usualmente en el material pues opcional, igual, hoy no está funcionando porque pues la plataforma está en mantenimiento. Entonces, por ese lado, ahí van a encontrar pues también en el material opcional un caso específico de lo que es el modelamiento. Pero yo les voy a compartir otro, no es el mismo que está ahí, el que está ahí es un caso de un niño de 15 años, era un adolescente, es un adolescente pues de hecho, donde tiene dificultades en clase, pero era más por un componente de agresividad. Y les voy a compartir otro caso diferente, es un caso clínico igual desde esa teoría del aprendizaje social de Bandura y la técnica del modelamiento. Esta vez es de Daniel, es un niño un poco más pues, de menor edad, tiene 12 años, pero que pues Daniel tenía mucho temor a hablar en público. Se los voy a compartir a todos, aunque este, como les menciono, este es muy diferente al que nosotros nos vamos a encontrar en el material, pues como de clase, en el material de estudio, pero eso es como para que pronto no quede inconcluso o que no quede al aire lo que es la parte del modelaje. Los voy entonces a compartir al chat, igual pues para las personas que tienen el material de estudio, que tienen el acceso al material de estudio, pues saben que también está el otro caso y pueden tener pues también este. En un momento se los comparto en PDF, que de hecho entonces lo estoy bajando pues como de la historia clínica, mientras le quito el nombre del paciente, pues le cambio el nombre del paciente porque obviamente pues es confidencial.
Acá les voy a dejar como una conclusión del caso para que lo tengan en cuenta y se los voy a subrayar. Les voy a poner así, se llama, pues para las personas que tienen el material y para que pues, para quien lo voy a compartir acá en el chat. Caso clínico desde la teoría del aprendizaje social de Bandura y la técnica del modelamiento. Y voy a poner entre paréntesis caso Daniel. Les voy a compartir por el chat y me dicen cuando, pues si les abren, sobre todo si les abren. Dame un segundo. Bueno, ese es el caso de Daniel, ¿cierto? Que es diferente al que está en el material opcional, pero para que lo revisemos. Entonces, vamos a mirar un poco lo que es Daniel. Entonces, caso clínico desde la teoría del aprendizaje social de Bandura y la técnica del modelamiento. Daniel tiene 12 años, tiene dificultades para participar en las clases, era muy temeroso a equivocarse frente a sus compañeros, incluso pues en consulta también tenía o también se le notaban bastantes dificultades. Entonces, el motivo de consulta principal, pues su madre fue quien lo llevó, su mamá y su papá, porque tenía dificultades para participar en clase, temor a equivocarse frente a sus compañeros. Entonces, lo remite el orientador escolar y pues la idea era evaluarlo desde psicología clínica, desde esa parte en especialidad pues de terapia cognitivo-conductual, pero también se hizo una remisión a neuropsicología. Y te pues obviamente toda la evaluación neuropsicológica, porque pues no es el caso, pero a Daniel también se le hicieron pues como pruebas neuropsicológicas anexas porque también presentaba dificultades a nivel atencional. Entonces saben que ese es el caso que les acabo de compartir, diferente al caso que está en el material. Formulación del caso desde la teoría del aprendizaje social. Daniel presenta conductas de evitación ante situaciones que requieren una exposición verbal en el aula. Evita participar, evita responder algunas veces en voz alta, pues algunas veces no, de hecho lo manifestaban como siempre y que también tenía pues una dificultad para poder expresar y exponer sus ideas frente a sus compañeros. Y que él manifestaba entonces esto, una ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de equivocarse. Desde ese marco de la teoría social, entonces tenemos un aprendizaje vicario. ¿Cómo se puede observar pues en Daniel esto? Entonces se observa que, pues, como otros compañeros han sido corregidos, ridiculizados o han mostrado, pues, como incomodidad ante equivocarse, lo cual obviamente se ha internalizado como una consecuencia también negativa, recordemos un reforzador negativo ante la participación. Recuerden que no es que en él haya tenido ni una corrección ni que lo hayan ridiculizado, no, sino que, bueno, y también hay que tener un contexto. El paciente estudiaba en un entorno donde era un entorno muy riguroso, era un colegio eh, donde no se manejaba dos idiomas, se manejaba tres. Entonces era muy exigente, muy, muy exigente. Entonces, claro, él también por ese temor a la exigencia, el temor que tenía, pues como de que sus compañeros, incluso que cometían algún error simple, él no quería como llegar a ese punto. Entonces lo que hacía era obviamente la evitación,
pero pues también desde esa parte de las consecuencias negativas, ¿cierto? Entonces, autoeficacia, que fue lo que trabajamos ahora, lo que lo que le refería ahora, entonces Daniel cree que no es competente para responder correctamente. Recordemos lo que es la autoeficacia en Bandura, la teoría del aprendizaje social en ese modelo, y eso va a disminuir, obviamente, su motivación para poder intentar. ¿Cuál fue el refuerzo negativo? Entonces, la habitación a la participación, que miren, acá nuevamente está de pronto esa teoría bifásica, que se reduce la ansiedad de algo inmediato, pero que realmente se sigue pues reforzando la conducta evitativa. Entonces, la intervención cognitivo-conductual en Daniel fue esta con técnica del modelado, no fue la única, y de hecho nunca se debe hacer una única técnica por paciente, la idea es hacer varias técnicas para mirar, pues, no está en el material. Es decir, el material en ese momento, no sé si a todo lo es fácil, pero cuando yo me meto al material está esto, error. Le acabo de preguntar a nuestros coordinadores y me dijeron que está en el mantenimiento. Por eso se los mandé. Se les mandé el caso clínico acá al chat. Y entonces, bueno, había un fortalecimiento en la autoeficacia, en la modificación de creencias y funcionales asociadas al error. Es decir, pues esto obviamente ya va siendo más desde el enfoque, desde otro enfoque, pues obviamente está antes. Lo mandé a las 9:01 p.m. para que lo puedan descargar. Entonces, la idea era eso, hacer un fortalecimiento en la autoeficacia. De pronto eso es otra técnica, pero que también la idea es esa, mostrarles que no solamente se debe aplicar una técnica, sino también otras. Por ejemplo, muchas veces hay terapeutas que combinan una técnica estructuralmente conductual con otra que ya es un poco más cognitiva, como esta. Entonces, ¿cuál era la estrategia terapéutica? Desde el modelamiento. Entonces, pues se implanta esta técnica. De hecho, no fue difícil hacerlo. Realmente Daniel era un paciente muy, pues era muy comprometido, a diferencia del otro que está en el material opcional, en el material de estudio. Ojalá ya para mañana cargue para mostrarles un poco, porque con él sí fue difícil, porque era un paciente muy desafiante, pero más adelante les muestro esto. Entonces, el modelamiento en vivo, que era la fase inicial, entonces la idea es esto, seleccionar pues un par de características similares al paciente, entonces de edad, nivel académico, él ya estaba en bachillerato, pues de hecho pues eh, no tenía muy buenas calificaciones y que pues tuviera obviamente una participación funcional dentro de su aula de clase. Entonces la idea era que Daniel observara cómo el compañero respondía, cómo respondía ante preguntas o cómo interactuaba en el medio en el que se encontraba, veía cómo su compañero de clase, recordemos, misma edad, mismo nivel académico, mismo colegio. Y esto se trabajó con el psicoorientador. No fue algo aislado, como el psicoorientador fue alguien que cuando lo remitió o lo remitió a terapia cognitivo-conductual, siempre se hizo un trabajo mancomunado de colegio, terapia. Entonces, la idea era esta, que él mirara que recibía una retroalimentación de manera respetuosa, que no siempre, pues Daniel iba a percibir que lo iban a regañar, porque eso es algo que me decía mucho el psicoorientador y la mamá, que eran pues como los que estaban. Eh, sí, Adriana, ¿cuáles eran los videos? Si me los puedes recordar. Carla, sí, lo que pasa es que hoy están en mantenimiento. Mira, a mí tampoco me deja acceder al material. Por ejemplo, me voy a meter acá a una nueva página. Hoy, pues porque está en mantenimiento. Entonces, cuando me meto me dice error. Por eso se los envié. Pues les envié uno diferente. Ya esperemos que para el día de mañana sí estén. Pues están normalmente pues como en mantenimiento ya pues técnico en la nube. Pero no te preocupes, ya mañana los puedes ver de manera normal. Entonces,
Retomando con el caso, entonces la idea era también eso, hacer una reestructuración cognitiva con el paciente, porque él siempre veía que cualquier regaño ya era un regaño, pues o ya era un regaño horrible. Entonces, Adriana, los voy a revisar, aunque todos los videos, todos, absolutamente todos están en el material de estudio, para que los pueda revisar ahí. Entonces, acá, pues están por temas, los videos están por temas, ahí en el material. Entonces, bueno, ¿cierto? Y luego miren lo que es la verbalización guiada o el cuestionamiento socrático. ¿Qué ocurrió cuando Juan se equivocó? ¿Qué hizo la docente? Luego se hace un modelamiento participativo, que es una fase intermedia. Esa sería la fase inicial, ¿sí? Lo que es el modelamiento en vivo con un compañero de clase. Luego la fase intermedia, entonces durante las sesiones ya individuales, lo que hacía o lo que se hizo fue ya una participación verbal mediante juegos de roles. Los juegos de roles son muy buenos para esta parte del modelamiento, desde el aprendizaje vicario, y que ya lo que se hacía era invitar al paciente, en este caso pues a Daniel, a participar de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, yo comienzo, tú comienzas, yo comienzo, tú continúas. Y así se refuerzan esos intentos, obviamente, pues de participación para esa identificación de pensamientos automáticos asociados. Miren que acá seguimos hablando de pensamientos automáticos que más adelante los vamos a ver pues más adelante en esa fase, porque igual es de la segunda ola o segunda generación. Una práctica guiada en contexto real, que ya era la fase avanzada, entonces ya no solamente era algo de juego de roles, observar un otro, no, ya estaba en la fase avanzada, donde ya era pues hacer una jerarquía de participación en el aula, donde la idea era que incluso pues se tuvo pues como una complicidad entre comillas con el docente, donde el paciente, pues en este caso Daniel, respondía en condiciones muy controladas, pues controladas desde el ámbito terapéutico, ¿cierto? Él no sabía que estaban controladas. Cada intento entonces ya es reforzado positivamente, ya ahí sí se empieza el refuerzo para el paciente y ya. Independientemente pues como de esa precisión de la respuesta, se le muestra lo positivo o lo negativo. Y los resultados esperados era pues que se aumentó realmente la frecuencia, la calidad de la participación verbal en clase, ya empezó como a tener otro tipo de pensamientos que cuando lo corregía no era porque fuera malo o porque él mismo decía que era, entre comillas, muy bobo, pues entre comillas, ¿cierto? Era lo que él refería antes pues, de la conducta inicial. Entonces ya empezó como a soltarse, ya entendió un poco lo que era el proceso del aprendizaje, que no todo lo debe saber y que ya esas conductas, por ejemplo, de evitación en un contexto social más escolar no estaban. Y ya incrementa esa autoeficacia, el manejo de sus errores, el manejo y también la tolerancia a la frustración mejoró muchísimo en Daniel. Y también se hizo una generalización de habilidades sociales en entornos, pues sobre todo familiar, que a él le costaba mucho como la retroalimentación de los demás, porque siempre lo veía como pues como que había cometido un error magnánimo, cuando no. Entonces, acá, pues, Daniel ilustra cómo el modelamiento es una técnica terapéutica, eh, pues, cómo entonces se puede utilizar a personas, en este caso, como terapeutas o coequiperos, para poder trabajar en lo que es el modelamiento. Ahora hablemos de Albert Ellis, creo que para muchos es uno de los autores favoritos, porque Albert Ellis realmente rompe también con un paradigma muy de la época. ¿Por qué les digo que rompe con un paradigma? Porque él antes era pues un teórico muy psicoanalista, estaba muy descontento pues en la época porque tenía muchos pacientes que tenían de pronto en ese entonces pues muchas creencias irracionales, y todavía no lo nombraba de esa manera, pero empezó entonces a desarrollar su propia terapia. Al inicio era terapia racional emotiva, ya luego empieza también a involucrar la C, terapia racional emotivo conductual, ya empieza entonces también a trabajar lo que son los dos tipos de pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento racional y un pensamiento irracional. Los pensamientos racionales son objetivos, son comprobables, son contrastables, pero los
y que de hecho nosotros tenemos los dos tipos de pensamiento, pero también tenemos unos pensamientos que son irracionales, que son subjetivos, que están basados en cero evidencia y que son desadaptativos y que son disfuncionales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pues nos traen de pronto dificultades. El modelamiento de Bandura con el modelo que estábamos viendo, que es la teoría del aprendizaje social. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que es eh, Albert Ellis. Bueno, por acá una, una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo se podría trabajar la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, en pareja? ¿Se trabaja de la misma manera que individualmente o hay alguna dinámica diferente? Bueno, acá me estoy adelantando un poco como esa parte de la explicación. Pues igual, la parte pues como de la TREC es una psicoterapia que tiene pues una aplicación mundial muy amplia, es de corte breve y que la idea es revisar las ideas irracionales, esos patrones de pronto de pensamientos que están asociados. Entonces sí, se puede trabajar la TREC desde pues la terapia racional emotivo-conductual, desde el enfoque pues como de pareja, pero sí hay que hacerle algunos ajustes importantes respecto, por ejemplo, al formato individual. Aunque los principios de pronto fundamentales de esa TREC, como el modelo ABC, que vamos a ver mañana, por eso digo que me estoy adelantando de pronto un poco como a la respuesta, pero también que me parece pues una pregunta muy interesante. Bueno, el modelo ABC, la identificación de pronto de pensamientos disfuncionales, una disputa de pronto entre esas creencias irracionales y creencias racionales, y también está la reestructuración pues como cognitiva, se mantiene en sí la forma de aplicación en terapia, pero va a variar porque se va a centrar en qué, en esa interacción, en cómo está la comunicación, en cómo están esas creencias de pronto compartidas o mutuas, entonces ya no se parte de pronto de, bueno, tengo que mirar o debo mirar qué creencias irracionales tengo yo, son qué creencias irracionales tiene en la pareja, la interacción como tal. ¿Qué se mantiene igual? Ese uso del modelo de lo que es ABC, que mañana, como les digo, lo vamos a profundizar, acontecimientos, creencias y consecuencia, la parte emocional y conductual sigue igual, y si hay un enfoque de pronto en disputar esas creencias irracionales, pero como les mencioné ya, desde el ámbito pues como relacional. Hay una promoción también de esos pensamientos más racionales, más adaptativos, más centrados en la realidad, más objetivos, y un trabajo también en esas emociones que en la pareja hay, emociones desadaptativas, y la relación con esos pensamientos disfuncionales. Eso es lo que se mantiene, pero que sí de pronto va a cambiar. Primero porque, bueno, hay que tener en cuenta y es identificar esa creencia irracional, relacionales, porque hay creencias irracionales relacionales, es decir, en vez de centrarme yo como terapeuta en esas creencias individuales, como, por ejemplo, debo ser perfecto, o se trabaja una idea más bien de mi pareja debe entenderme sin que yo se lo diga, es una creencia igual a irracional. Otra, si me ama, entonces nunca debería equivocarse, o si me ama, nunca debe llegar tarde, o no puedo soportar que no me dé toda la atención que yo quiero, no puedo soportar que me dé la atención o que no me dé toda la atención que yo necesito.
Entonces, miren que ahí yo estoy trabajando una creencia irracional, que igual es de alguien propia, que se parece mucho a yo debo ser perfecto, que mañana vamos a entrar a conocer todas las creencias irracionales que en un principio pues propuso de 8 a 11, ya luego las modifican 3, pues las agrupa en 3, entonces se cambia. Y desde el modelo de ABC es un modelo compartido, entrecruzado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, mi pareja, sino que es que, bueno, creo que me estoy adelantando, pero si tienen pues dudas sobre cómo es el modelo ABC, mañana igual lo vamos a profundizar, pues, como para responderle a modelitos, para que no se me pase la pregunta. Entonces, A, B, C. A, un ejemplo, mi pareja no contestó mi mensaje. B, eso significa que no le importo, o eso significa que no me quiere. Y C, que sería la consecuencia, me siento herido y me alejo y me enojo. Entonces, acá se analiza cómo esas creencias de uno afectan esa respuesta del otro y se produce obviamente un ciclo disfuncional entre A, B, C. Y también esas disputas de pronto dialógicas, del diálogo. Entonces, en vez de hacer de pronto esas disputas solo con el terapeuta, pues de manera individualizada se puede promover que ambos miembros discuten esas creencias como frente al otro, ¿cierto? Con una guía terapéutica. También igual, pues se sigue dejando tareas en pareja, una psicoeducación mutua sobre cuáles son sus propias creencias y cómo sus propias creencias y las del otro van a influir o van a interferir en ese relacionamiento, pues como de pareja. No para justificarlas, no para decir, es que yo tengo esa creencia, así soy yo, no, sino para tener de pronto una empatía cognitiva dentro de la pareja, ¿cierto? Porque a veces no hay una racionalización del sentimiento. Creo que suena como muy paradójico, pero es así. A veces nos dejamos llevar mucho como por lo que sentimos y no ok, lo que es, lo objetivo. Entonces, una psicoeducación en general, pues también de ellos mismos, de la pareja, y tareas conjuntas. ¿Qué me refiero por tareas conjuntas? Entonces, anotar conflictos y aplicar, por ejemplo, el modelo ABC, cada uno por su lado, luego compartirlo o debatirlo, identificar, entre comillas, esos deberías, que los deberías son absolutos, son ortodoxos, son, sí, absolutistas, o esas exigencias que son irracionales que uno tiene a veces con los demás, que también se conectan con pues, las creencias irracionales propias, y practicar de pronto un diálogo más racional, donde pues, ambos miembros de la pareja expresen sus emociones, usan pues obviamente entienden esas creencias entienden sus creencias irracionales, pero también de pronto las usan de forma más racional. Entonces, por ejemplo, al ejemplo que les di ahora, de ABC, yo preferiría que me escuches más, pero no es el fin del mundo si no lo haces. O yo preferiría que tú me escuches más, no es el fin del mundo si tú lo haces. Yo sé que a veces no me puedes contestar porque estás ocupado. Entonces, es eso. Em, pues es un enfoque diferente, aunque sí tiene pues como ciertas eh, similitudes que fueron las que les mencioné. Mañana igual sé que de pronto muchos dirán, bueno, no entiendo qué es A, no entiendo qué es B, no entiendo qué es C. Mañana igual lo vamos a profundizar, no se preocupen, aunque el ejemplo pues o la pregunta que nos hace Fabiola es la verdad es que es muy buena. Porque sí, o sea, se puede hacer modificaciones en muchos enfoques de terapia cognitivo-conductual a la parte de la pareja. En ese caso, la TREC es una de ellas. Pero sí hay que saberlo trabajar. Mañana entonces continuaremos con esa parte de Albert Ellis. Ojalá mañana esté muy bien ese material opcional porque también hay un caso y que de hecho Fabiola entonces me hizo acordar de algo, pues de una pareja que atendí hace mucho sobre el modelo de la TREC para subirse. Los voy a buscar y se los voy a subir y bueno, espero que descansen mucho y nos veremos nuevamente mañana. Chao, que estén muy bien.